La antigua Grecia, el origen de la civilización occidental. Durante más de 1000 años, este recio y fascinante pueblo fue el responsable de los hitos tecnológicos más avanzados que jamás hubiera contemplado el mundo. Confluyó toda una nueva generación de pensadores que tenían una motivación para construir, para tratar de entender la naturaleza y para crear nuevas tecnologías. Obras de ingeniería tan asombrosas que los antiguos creían que habían sido construidas por los dioses. Una de las cosas que más nos debería sorprender es cómo se las ingeniaron para levantar piedras de dimensiones tan gigantescas. Estas maravillas de la tecnología fueron impulsadas por líderes cuya ansia por la grandeza congregó a un pueblo y lo elevó a la categoría de imperio. Pero este estallido de cultura y creatividad sería una víctima más de las cruentas batallas que enfrentarían a hermano contra hermano. Un duelo a muerte que supondría el final de una época dorada. La construcción de un imperio, Grecia. Septiembre del año 480 a.C. Empieza a despuntar el alba sobre la isla de Salamina y sobre el estrecho que la separa de la península griega. La quietud del mar no hace pensar que en pocas horas aquí se librará una sangrienta batalla que al final del día teñirá de rojo el Mediterráneo. En juego, ni más ni menos que el futuro y la independencia de Grecia, una nación de islas y ciudades-estado situada en las proximidades del mayor imperio del mundo conocido, Persia. Persia era la superpotencia mundial de su época. Gozaba de una riqueza y confianza enormes. Era el imperio más multiétnico y multicultural que el mundo había contemplado. Una fuerza invasora persa de dimensiones épicas se asomaba por el horizonte. Una flota de 700 buques que transportaba a 150.000 guerreros decididos a anexionar Grecia a su imperio. Pero un almirante y estadista griego llevaba preparándose muchos años para un momento así, y estaba listo para la batalla. Se llamaba Temístocles. Pero hacerle frente a Persia, la mayor superpotencia mundial de aquella época, no sería tarea fácil para Temístocles. Hola, soy Peter Weller. En primer lugar, la flota persa doblaba en número a la griega. Y en segundo lugar, Temístocles se enfrentaba al escollo casi insalvable de tratar de aunar bajo un solo mando a un grupo de guerreros sin más en común que sus continuas disputas entre sí. El lado bueno del desarrollo civil de la antigua Grecia era que cada una de las ciudades-estado era una especie de mini-nación independiente y autosuficiente dentro de Grecia. Y el lado malo de ese desarrollo civil era precisamente su sistema político de ciudades-estado. Y es que si bien todas ellas hablaban la misma lengua y adoraban a los mismos dioses, no se puede decir que hubiera un sentimiento de unidad nacional. Sus únicas prioridades las dictaban los asuntos regionales y culturales de cada ciudad. Resumiendo, cuando no se llevaban mal, se llevaban peor que mal. Si había alguien que pudiera aunar a todos los pueblos griegos, ese era Temístocles. Un hombre de origen plebeyo que no se avergonzaba de hacérselo saber a sus compatriotas. Siempre estuvo fuera del sistema, y así lo reconocía. Incluso hacía gala de su falta de educación. Solía decir que, aunque no tuviera ni idea de afinar una lira ni de entonar una melodía, sabía todo lo que había que saber para hacer grande y libre una ciudad. Para Temístocles, el ejército persa no era ningún desconocido. 10 años antes, un pequeño contendiente imperial ya había invadido Grecia por primera vez y había combatido contra los atenienses y sus aliados en Maratón. Temístocles aprovecharía esa experiencia en la batalla que se avecinaba en Salamina y basaría su estrategia en un punto débil que ya había detectado en la máquina de guerra persa, su flota. Se dio cuenta de que el mar no era el elemento natural de los persas. Persia era una potencia terrestre. Tanto era así que su religión consideraba el agua marina como algo demoníaco. Temístocles quería que los griegos construyeran una flota naval sin parangón en la historia. Enseguida comenzaron a trabajar a velocidad de crucero para armar un total de 200 trirremes, las embarcaciones más mortíferas de la antigüedad.
Un trireme tiene una eslora de casi 40 metros. Es ligero y estilizado y está rematado con un espolón de madera cubierto de bronce al nivel del agua. Ese es el arma ofensiva del trireme. Se podría decir que era una especie de misil tripulado. El trireme era empujado por 170 remeros apostados en 3 niveles distintos, 62 en el nivel superior, 54 en el medio y 54 en el inferior. En este último, los remeros estaban sentados a tal profundidad que las portillas de los remos no levantaban más de 45 centímetros de la superficie del mar. Era un barco de madera impulsado por remos. Podía alcanzar los 8 o 9 nudos de velocidad, algo asombroso para la edad antigua, y podía atacar con un misil. Obviamente, los remeros tenían que aprender a trabajar en equipo, tenían que remar al mismo tiempo, algo fácil al principio, pero muy complicado de dominar. La armada de trirremes de Temístocles estuvo terminada en pocos años, justo a tiempo para su uso. En la primavera del año 480 a.C., Persia inició una invasión masiva de los territorios griegos. Temístocles era consciente de que la flota persa prácticamente doblaba en número a la griega, así que urdió un sencillo pero ingenioso plan para aunar sus tropas y equilibrar la balanza. Tenía que convertir el inconveniente de que los griegos tuvieran menos barcos que los persas en una ventaja. Así que tuvo que atraer al enemigo hasta un campo de batalla en el que no pudiera entrar con todos sus efectivos. De ese modo, él podría concentrar sus fuerzas y atacar. Y el mejor lugar para llevar a cabo esa táctica era el estrecho de Salamina. Temístocles se sirvió de un ardid para llevar a la armada persa hasta la zona del estrecho. Temístocles era un tipo muy astuto, un embaucador nato. Sabía que los persas preferían ganar las batallas mediante la diplomacia, la intimidación y el soborno de traidores. La víspera de la batalla, Temístocles envió a un sirviente de confianza al campamento persa, al otro lado del estrecho. El sirviente fingió ser un traidor y le reveló al rey persa que entre las tropas griegas reinaba la confusión y que si partían con sus naves por la noche, a la mañana siguiente lograrían sorprenderles. Los persas mordieron el anzuelo. Al amanecer, descubrieron con gran sorpresa que la flota griega, lejos de emprender la huida, se encontraba en posición de ataque y que ellos, los persas, tendrían que luchar. Fue una jugada maestra por parte de Temístocles. Lo que se encontraron fueron 200 trirremes impulsados por 34.000 remeros griegos en línea de ataque. Los persas no tenían forma de maniobrar en las estrecheces de aquellas aguas. Temístocles les había tendido la trampa perfecta. Durante todo aquel día, los griegos fueron una a una rodeando a las embarcaciones enemigas para embestirlas con sus espolones. En aquella batalla murieron millares de soldados persas. Fue una batalla tan confusa, caótica y desconcertante que al final del día los griegos ni siquiera estaban seguros de haber vencido. Pero los miles de cadáveres que jalonaban las costas de Salamina daban cuenta de la decisiva victoria de los helenos. Algunas fuentes históricas llegan a contabilizar hasta en 200 los barcos hundidos por 40 en el bando griego. Los persas que no se ahogaron fueron masacrados por los soldados griegos que les esperaban en la orilla. Si los griegos no se hubieran impuesto en la batalla de Salamina, es posible que el mundo occidental actual no hubiera heredado los valores de la civilización griega. Tras la aplastante victoria de Salamina, Temístocles fue laureado como un héroe, pero a su codicia y ambición personal se le sumaron muchos enemigos políticos. Era solo cuestión de tiempo que los ánimos de la asamblea se caldearan lo suficiente. En aquella época, en Atenas se practicaba lo que llamaban el ostracismo, un concurso de impopularidad anual en el que la gente votaba al político que consideraban más perjudicial y peligroso para el devenir de los asuntos de Estado y lo enviaban al exilio durante 10 años. En el 471 a.C., Temístocles fue condenado al ostracismo e, ironías del destino, se vio obligado a acudir al enemigo que tanto había luchado por derrotar. Nunca